Bien, jóvenes, continuamos. Estamos analizando compuestos inorgánicos, donde inicialmente vimos la parte de óxidos, luego la parte de inoxidos, y también en tercera parte vimos los anhidridos, ¿no es cierto? Estamos ingresando a este otro tipo de compuestos, los cuales hemos llamado ácidos hidrácidos, ¿no? Bueno, el cual decíamos ácidos hidrácidos resulta, ¿no es cierto?, de la combinación del hidrógeno con un no metal de la primera o segunda familia, excepto el oxígeno, decíamos, ¿no? Es decir, definiendo de otra manera, hidrógeno más el no metal de la primera o segunda familia, ¿no es cierto? Dentro de los no metales que hemos tomado en cuenta, se tiene precisamente un ácido hidrácido, ¿verdad? Entonces acá hemos tomado como ejemplo, bueno, precisamente al hidrógeno más antes, y luego como un no metal hemos tomado en cuenta al bromo, ¿no? Entonces, la combinación del hidrógeno y bromo, bueno, resulta este compuesto inorgánico, ¿no? Donde también indicábamos intercambian valencias, ¿no es cierto? Donde la valencia del hidrógeno funciona con +1, y del bromo, fíjense bien, del bromo en este caso funciona con su valencia negativa. Entonces acá tendríamos 1 y 1 y sabemos que no se escribe, ¿verdad? Entonces, este compuesto recibirá el nombre de ácido bromhídrico. ¿De acuerdo? Bien, por otro lado, a ver, tomando en cuenta este otro ejemplo, nuevamente tomamos en cuenta el hidrógeno. Esta vez vamos a considerar un elemento de la segunda familia. Por ejemplo, indicaremos en este caso al teluro. ¿Sí? Bien. Entonces, realizando esta combinación, acá colocamos hidrógeno, acá colocamos el teluro, ¿verdad? El teluro, como vamos a recordar, tiene valencia negativa -2, ¿no es cierto? Entonces, haciendo ese intercambio de valencias del teluro, colocamos acá su valencia negativa precisamente, y del hidrógeno sabemos que es 1, pero no se escribe, ¿no? Entonces, este compuesto recibirá el nombre de ácido teluhídrico, ¿verdad? Entonces, indicamos el nombre de este compuesto, ácido teluhídrico. Entonces, relacionado con el teluro precisamente. Ahora, también acá podemos realizar la igualación, ¿no? Hablando de igualaciones, por ejemplo, en este primer caso, fíjense, donde hemos tomado en cuenta al bromo, no necesita, bueno, realizar ese análisis de igualación. Ya está igualado, ¿no? En el lado derecho tenemos un hidrógeno, en el izquierdo un hidrógeno, un bromo en el lado derecho, también un bromo en el lado izquierdo. Está igualado. Pero no ocurre aquello, fíjense, con esta otra combinación, ¿no es cierto? Si bien en el lado derecho tenemos 2 hidrógenos, pero acá solamente tenemos uno. Entonces, realizando la igualación, indicaremos de esta ecuación química, ¿no es cierto? Directamente al hidrógeno vamos a colocar 2, ¿no? Inicialmente está como hidrógeno más, en este caso, el teluro, ¿no es cierto? Y esto es igual, dijimos, a hidrógeno 2 de teluro. ¿De acuerdo? Entonces, al hacer esta igualación, acá al hidrógeno colocamos 2. ¿Sí? Con lo cual vamos a tener 2 hidrógenos, ¿no? En el lado derecho un teluro, en el izquierdo tengo un teluro. Entonces, esta ecuación química está igualada. ¿De acuerdo? Bien, realizando algunas consideraciones. A ver, diremos. El hidrógeno funciona, diremos, el hidrógeno funciona, indicaremos, bueno, lo que les decía,
acetato con su valencia más 1, ¿no? Indicamos con su valencia más 1, ¿no es cierto? Y el no metal con su valencia negativa. Y el no metal, decimos, con su valencia negativa. De esa manera van a ir formando este tipo de compuestos inorgánicos, ¿no? Y el no metal, decíamos, con su valencia negativa. Bueno, con su valencia indicamos negativa. Ahora bien, por otro lado, acá aclaramos, luego se intercambian valencias, ¿no? A pesar que ya hicimos ejemplos, luego decimos se intercambian, indicamos valencias. A ver, por ejemplo, estamos tomando en cuenta los siguientes ejemplos para ir también familiarizándonos con este tipo de compuestos. Pero más antes voy a colocar la fórmula química y luego el significado de esa fórmula química. Por ejemplo, acá coloco hidrógeno yodo. ¿Sí? ¿Qué nombre recibirá este compuesto? Obviamente recibe el nombre de ácido iodhídrico, ¿verdad? Iodhídrico, ¿no? De hidrógeno 1 del yodo, su valencia negativa es -1, ¿no ven? ¿No es cierto? Entonces, lo cual estaría acá como su índice. 1, 1, bueno, sabemos que no se escribe. Por otro lado, también podemos tomar en cuenta, a ver, al elemento cloro. ¿No es cierto? Igual acá, ¿no? Para hacer intercambio de valencias, ¿qué pasa? Va a ser 1, 1. Nada más, ¿no? Entonces, este compuesto recibirá el nombre de ácido clorhídrico. ¿Verdad? A ver, veamos otros compuestos. Por ejemplo, a ver, hidrógeno. A ver, uno de la... Estoy adelantando. De la segunda familia, a ver. Por ejemplo, el selenio. ¿Sí? Hidrógeno 1, selenio 2. ¿De acuerdo? Entonces, este compuesto recibirá el nombre de ácido selenhídrico. ¿No? Ácido selenhídrico. A ver, ¿qué tal si tomamos en cuenta ahora al azufre? ¿Sí? Hidrógeno, azufre. De hidrógeno 1 de azufre, su valencia negativa 2. ¿Está bien? Entonces, este compuesto recibirá el nombre de ácido sulfhídrico. ¿No? Y así podemos ir tomando otros ejemplos más. Ahora, por otro lado, los nitrogenoides y carbonoides, indicaremos los nitrogenoides y carbonoides, tal como ya vimos en la tabla resumida que hicimos, ¿no es cierto? Con estos grupos de los no metales, de los nitrogenoides y carbonoides, ¿no es cierto? Se combinan con el hidrógeno, decimos, se combinan con el hidrógeno, ¿no? Pero, en este caso, al combinarse con el hidrógeno, pero no forman ácidos. Decimos, pero no forman, indicamos ácidos,
¿no es cierto?, con esta combinación, ¿no? Sino compuestos. Si no, indicamos sino compuestos, decimos, ¿no? Ahora, además, fíjense, reciben algunos nombres especiales, ¿no? Por ejemplo, a ver, decimos con nitrogenoides. A ver, con nitrogenoides. A ver, con los elementos que están en esta familia de los nitrogenoides, ¿no es cierto? Si realizamos la combinación de hidrógeno y nitrógeno, la valencia negativa del nitrógeno es -3, ¿no ve? Entonces, intercambiando valencias, acá hidrógeno 3 y nitrógeno en este caso sería 1, ¿verdad? Ahora, este símbolo químico, ¿qué nombre recibe? Obviamente es el amoníaco, ¿no? ¿No es cierto? Estamos hablando de este tipo de compuesto. A ver, por ejemplo, ¿qué pasa con el fósforo? ¿No? Acá nuevamente colocamos hidrógeno, esta vez fósforo. Del fósforo, su valencia negativa también es 3, ¿no es cierto? Y del hidrógeno sabemos que es 1, pero no se escribe. Ahora, este compuesto químico, ¿qué nombre recibirá? Fíjense, se llama fosfamina. ¿Sí? Recibe precisamente ese nombre, ¿no? A ver, iremos viendo otros elementos más. A ver, por ejemplo, con el arsenio, ¿no? Acá entonces se encuentra nuevamente el hidrógeno, ¿no es cierto? El cual vamos a combinar esta vez con el arsenio, o sea, su símbolo sabemos que es AS, ¿no? Valencia negativa del arsenio, nuevamente en este caso es 3, el hidrógeno es 1, ¿verdad? ¿Qué nombre recibirá este compuesto químico? Fíjense, se llama arsenamina, ¿no es cierto? A ver, con el otro elemento, en este caso con el antimonio, ¿no? El antimonio también tiene valencia, en este caso, -3, colocamos acá el hidrógeno, ¿sí? Y el hidrógeno acá nuevamente va a ser 1, ¿verdad? Pero, ¿qué nombre recibe este compuesto? Recibe el nombre de estibamina, ¿no es cierto? El nombre de estibamina. Para dentro de esta familia de los nitrogenoides, también está el boro, ¿no es cierto? Boro tiene valencia -3 más 3. Entonces, en este caso, haciendo funcionar con su valencia negativa -3, entonces acá, intercambiando valencias, colocamos como subíndice al hidrógeno, ¿no? El hidrógeno nuevamente es 1, ¿verdad? No se escribe. Entonces, ¿qué nombre recibirá este compuesto? Recibe el nombre de boramina. ¿De acuerdo? ¿No es cierto? De esa manera hemos tomado en cuenta los 5 elementos principales que está en la familia de los nitrogenoides. Ahora, por otro lado, ¿qué pasa con los carbonoides? Dentro de los carbonoides hemos tomado en cuenta 2 elementos, ¿no? En este caso el carbono y el silicio. ¿Por qué? Si acá colocamos hidrógeno, ¿no es cierto? Y el carbono, ¿sí? Carbono, su valencia negativa es -4. Entonces ese 4 pasa al hidrógeno, ¿no? Y del hidrógeno, bueno, nuevamente acá es 1, nos escribe. ¿Y qué no recibe este compuesto? Es el metano, ¿no ve? ¿Sí? Ciertamente es el metano, ¿no es cierto? Hidrógeno 4, carbono, ¿no?
Ahora, por otro lado, también tomando en cuenta al elemento silicio, ¿no es cierto? Acá representamos, bueno, hidrógeno silicio. Del silicio, en este caso, su valencia negativa es también 4, ¿verdad? Hacemos intercambio de valencias. Y este compuesto químico recibirá el nombre de monosilano, ¿no? Monosilano. Entonces, de esa forma, representamos estos otros compuestos inorgánicos, ¿no es cierto? Combinando el hidrógeno con los no metales de los nitrogenoides y también de los carbonoides. ¿De acuerdo? Ahora bien, por otro lado, también nos vamos a referir al radical, coloco como subtítulo, al radical, indicamos, halogénico de los hidrácidos. Halogénico, decimos, de los hidrácidos. Bueno, de los hidrácidos. A ver, ¿de dónde surgen estos radicales? ¿No? A ver, indicamos. Es lo que queda, digamos, bueno, que indicamos es lo que queda, indicaremos, a ver, de un ácido hidrácido, hidrácido, ¿no? Hidrácido decimos. Cuando se quita el hidrógeno, cuando indicamos se quita el hidrógeno, o los hidrógenos, enseguida vamos a aclarar con ejemplos, o los hidrógenos, decimos, obviamente de este tipo de compuestos, ¿no es cierto? A ver, acá decimos, es decir, acá para aclarar mucho mejor estos conceptos, a ver, nos vamos a basar en los siguientes compuestos inorgánicos y luego vamos a expresar en forma de radicales, ¿no? Hablando de ácidos y ácidos. A ver, por ejemplo, acá, bueno, para que se vaya entendiendo, a ver, voy a representar a lo siguiente. A ver, necesito un poco más de espacio. Esta parte lo voy a poner hasta acá. En este caso voy a utilizar toda la pizarra. Bueno, esa parte. Bueno, de esa manera. A ver, entonces, fíjense, acá voy a precisamente representar un ácido, ¿no? Y luego vamos a tomar en cuenta su radical. Ácidos indicaremos, y acá coloco los radicales. Indicamos radicales. A ver, por ejemplo, vamos a tomar en cuenta el ácido clorhídrico, ¿no? Ácido clorhídrico, sabemos que está representada mediante esa fórmula química. Estamos refiriéndonos precisamente al ácido clorhídrico. ¿No es cierto? Ahora,
queremos convertir a un radical, el ácido clorhídrico, ¿no es cierto? Entonces, al convertir, fíjense, ¿qué es lo que vamos a realizar? Directamente escribir este elemento cloro, ¿no? Y con un signo negativo como exponente, ¿no? ¿Para qué no les recibe? Fíjense, este elemento así escrito de esta manera. Se llama radical cloruro. ¿De acuerdo? O sea, de este compuesto, fíjense, hidrógeno, cloro, directamente llevado a cloro nada más con un signo negativo, ¿sí? Como exponente, ¿no es cierto? Nosotros también podemos considerar otro elemento, por ejemplo, hidrógeno, bromo. Recordamos de que este compuesto químico es el ácido bromhídrico, ¿verdad? ¿No es cierto? Ahora, para convertir a un radical, acá colocamos el bromo, ¿verdad? Y con un signo negativo, ¿no? Como exponente. Entonces, este elemento se llamará radical bromuro. Estamos hablando del radical bromuro. ¿Sí? A ver, este otro ejemplo. Por ejemplo, hidrógeno, azufre, ¿no? Intercambiando valencias, azufre 2. ¿Qué se llama este elemento? Es el ácido sulfhídrico, ¿verdad? ¿No es cierto? Ahora, llevándolo a radical. Acá vamos a tener el azufre, esta vez con dos signos negativos. ¿Sí? Entonces, representando de esta manera, nos indicará, ¿no es cierto?, de que este elemento así escrito es el radical sulfuro. Radical sulfuro. ¿Verdad? Por otro lado, también podemos tomar en cuenta, por ejemplo, al teluro, ¿no? Acá colocamos hidrógeno y teluro. ¿Sí? Intercambiando valencias del teluro 2 del hidrógeno 1. Y este elemento es conocido como el ácido telurhídrico. Telurhídrico, ¿no? Ahora, representando en forma de radical, acá tendremos el teluro con dos signos negativos como exponente, ¿no es cierto? Y recibirá el nombre de radical teluro. Radical teluro. Y así sucesivamente podemos ir nombrando otros elementos más. ¿Sí? Bien, entonces, en base a ello, vamos a analizar ahora el siguiente tipo de compuestos inorgánicos, ¿no? El cual, bueno, ya estamos en este quinto tipo, digamos así, de compuestos inorgánicos, el cual vamos a llamar haluros o sales aloideas. Haluros o sales aloideas. Bueno, indicamos los sales aloideas. ¿Sí? A ver, ¿cuál es el concepto básico? Decimos, son compuestos que pertenecen, indicaremos, son compuestos que pertenecen, bueno, son compuestos, indicamos que pertenecen, diremos, a ver, a la función sal, a la función, indicaremos sal,
y resultan, diremos, de reemplazar el hidrógeno, indicamos, de reemplazar el hidrógeno, indicaremos, resultan de reemplazar el hidrógeno de los hidrácidos por metales. De los hidrácidos, indicaremos, por metales. ¿No es cierto? A ver, acá decimos por ejemplo. A ver, veamos ejemplos de haluros o sales aldeas, ¿no es cierto? Además, antes nos vamos a basar en este compuesto químico. A ver, acá coloco hidrógeno cloro. Sabemos que este compuesto es el ácido clorhídrico, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué pasa con el ácido clorhídrico? Fíjense, vamos a tomar en cuenta los siguientes elementos. Acá en el enunciado indica, resulta de reemplazar el hidrógeno de los hidrácidos por metales, ¿no? A ver, por ejemplo, tomamos en cuenta lo siguiente. En vez del hidrógeno, voy a reemplazar por un metal, por ejemplo, con el sodio, ¿no? Y acá tengo el cloro, copio solamente el cloro, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con las valencias? Obviamente, los metales funcionan con su valencia positiva, y del cloro, en este caso, es negativo, ¿no? Acá sería del cloro 1, de sodio también es más 1, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué se llamará este compuesto de cloro y sodio? Estamos hablando precisamente, fíjense, del cloruro de sodio, ¿no? Cloruro de sodio. O sea, es el símbolo de la sal común, ¿no? ¿No es cierto? A ver, un otro compuesto. Esta vez, en vez de hidrógeno, reemplazaremos, por ejemplo, con el calcio. Acá se mantiene el cloro. Intercambiando valencias, del calcio es 2, del cloro es 1. No se escribe, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos recibirá este compuesto? Obviamente es el cloruro de calcio, ¿verdad? Es el cloruro de calcio. ¿No es cierto? A ver, veamos un otro ejemplo. En este caso, en vez del hidrógeno, reemplazaremos por el aluminio, ¿no? Y acá se mantiene el cloro, ¿no es cierto? Intercambiando valencias, del cloro siempre va a ser 1, en este caso menos 1, ¿verdad? Del aluminio sabemos que es 3, ¿no es cierto? Entonces, este compuesto químico recibirá el nombre de cloruro de aluminio, ¿no es cierto? A ver, veamos un ejemplo más. Esta vez, en vez del hidrógeno, voy a reemplazar el plomo, el Pb, ¿sí? Y acá mantengo el cloro, ¿no? Ahora, el plomo sabemos que tiene dos valencias, ¿no ve? Más 2 y más 4, ¿no es cierto? Entonces acá voy a colocar 4, ¿sí? Su mayor valencia, ¿no es cierto? Entonces este compuesto recibirá el nombre de cloruro plúmbico, ¿no ven? ¿Sí? Con su mayor valencia. Cloruro plúmbico. Y así podemos ir dando más ejemplos de este tipo de compuestos. ¿De acuerdo? A ver, veamos con un otro elemento. En este caso, con un otro tipo de compuesto. A ver, esta vez vamos a
considerar en este otro tipo de compuestos, a ver, con ácido sulfhídrico. Con ácido indicaremos sulfhídrico. ¿No es cierto? Al hablar del ácido sulfhídrico, en este caso sabemos que hidrógeno 2 azufre, ¿verdad? ¿Sí? Este es el símbolo químico del ácido sulfhídrico. Ahora, en vez del hidrógeno, vamos a reemplazar, en este caso, por metales. ¿No es cierto? A ver, por ejemplo, veamos este primer caso. En vez del hidrógeno, voy a reemplazar, por ejemplo, con el zinc. ¿Sí? Y acá se mantiene el azufre. ¿No? Realizamos el intercambio de valencias del azufre, sabemos que es 2, su valencia negativa. Del zinc es 2, ¿verdad? ¿No es cierto? De tal manera que simplificando nos quedaría zinc y azufre. ¿De acuerdo? ¿Qué nombre recibe este compuesto químico? Es el sulfuro de zinc. ¿De acuerdo? A ver, veamos un otro ejemplo. Esta vez, en vez del hidrógeno, voy a reemplazar por estaño, ¿no? En este caso, por SN, ¿verdad? Y acá continúa el azufre. Intercambiando valencias del azufre 2 al estaño. Sabemos que funciona, en este caso, con su valencia más 2 más 4, ¿verdad? ¿No es cierto? Y si hacemos que funcione con su valencia mayor, acá vamos a colocar precisamente 4, ¿no? Simplificando, tendremos estaño, azufre 2. ¿Sí? Entonces, este compuesto químico recibirá el nombre de sulfuro estánico, ¿verdad? Estamos hablando de sulfuro estánico. ¿No es cierto? A ver, veamos un otro ejemplo. Esta vez tomamos en cuenta, a ver, el oro, ¿no? Y acá el azufre. ¿Sí? Oro sabemos que funciona con valencia más 1 más 3. Y si hacemos que funcione con su valencia mayor, con el 3, el azufre es 2. ¿Sí? ¿Qué nombre recibirá este compuesto químico? ¿No? Va a ser sulfuro áurico, ¿verdad? ¿Sí? Recibirá el nombre de sulfuro áurico. ¿No es cierto? A ver, veamos un otro ejemplo. Esta vez vamos a reemplazar, por ejemplo, con el cobalto. ¿No es cierto? Ya queda azufre. Vamos a hacer de que el cobalto funcione con su valencia menor. Recordemos de que las valencias del cobalto son más 2 más 3. ¿No es cierto? Del azufre 2, del cobalto 2. ¿Sí? Simplificando, vamos a tener cobalto, ¿no es cierto? Azufre nada más, ¿verdad? ¿Qué nombre recibirá este compuesto químico? Es el sulfuro cobaltoso, ¿verdad? ¿No es cierto? Es el sulfuro cobaltoso, ¿no? Porque está funcionando el cobalto con su valencia menor, en este caso de 2. ¿De acuerdo? De esa forma, jóvenes, podemos ir haciendo más ejemplos, ¿no? Tomando en cuenta precisamente los metales, ¿no? Y combinando en este caso con el azufre, ¿no es cierto? Y luego, sabiendo de que algunos metales tienen 2 valencias, ¿no? Y de acuerdo a ello, entonces, se toma en cuenta si termina en ico o termina en este caso en oso. Sabemos en qué caso termina en oso y en qué caso termina en ico. ¿No es cierto? Realizando precisamente esta combinación. Yo les recomendaría a jóvenes de que vayan
familiarizándose en este caso con la tabla periódica, ¿no es cierto? Tengan a mano siempre en cada clase de química esa tabla periódica, jóvenes. Entonces así vamos a poder hallar rápidamente los datos, ¿no es cierto?, de un determinado elemento, ¿verdad? Consíganse una tabla periódica. Ahí está las valencias, ahí están los símbolos, ¿no es cierto? Y lo que vamos a necesitar luego en nuestros capítulos va a ser la masa atómica, o el peso atómico, y también la densidad de algunos elementos. Todos esos datos están acá, jóvenes. ¿Sí? Entonces aconsejaría, les repito, que en este caso, que tengan una tabla periódica en las clases de química. Y así vamos a avanzar mucho más rápido. Ustedes también se van a ir familiarizándose más que todo con estos elementos, ¿no? Correspondientes a química inorgánica. ¿Se entiende? Y así los compuestos que vamos a ir nombrando, ustedes ya en lo posterior van a poder identificar rápidamente de qué se está tratando. ¿De acuerdo? Bien, jóvenes, de esa manera hemos visto estos 5 primeros compuestos combinando precisamente estos diferentes elementos dentro de la química inorgánica. ¿Sí? La próxima clase vamos a ver otros compuestos más, con lo cual vamos a terminar este capítulo de química inorgánica, ¿no? Y luego ya directamente se viene el primer parcial, jóvenes. ¿Sí? Vayan ya repasando desde ahora, de aquí a 2 semanas, sí, a 2 semanas, van a estar dando ya el primer parcial de esta materia. ¿No es cierto? Entonces ya desde ahora les aconsejo, vayan haciendo más ejemplos, vayan viendo textos de química de esta parte, jóvenes, ahí van a encontrar más ejemplos. Van a encontrar más ejemplos. Y van a ir familiarizándose con este tipo de compuestos también. ¿De acuerdo? Bien, jóvenes, por ahora eso es todo. Nos veremos la próxima clase. Hasta luego. Hasta la próxima, Inge. Chao, chao. Hasta la próxima, Inge. Chao. Hasta la próxima, luego. Inge. Hasta luego, hasta Hasta luego. luego, ingeniero. Hasta luego.